Génesis capítulo 35, tenemos que después de lo que sucedió con Dina y la venganza de los hijos, entonces Dios le habla a Jacob y le dice que suba a Betel y haga un altar ahí, ese lugar donde fue cuando estaba huyendo de su hermano. Y Jacob llama a todos los de su casa y le dice que se quiten los dioses extranjeros, se purifiquen, se cambien los vestidos y vayan a Betel y hagan ese altar. Es una entrega de abandonar los ídolos que hay, entregarlo a Jacob como lo hacen los que tenían en su poder, los pendientes, todo, y finalmente presentarse ante el Señor limpios, sin idolatría, sin suciedad. Entonces va Jacob, ¿cierto? Y llega ahí a Betel y nos dice que edifica un altar y llama a ese lugar Betel. Entre tanto, Débora, la nodriza de Rebeca, muere y es sepultada al pie de Betel. Luego vemos que de nuevo el Señor se aparece o le habla a Jacob y le recuerda las promesas que le había dado anteriormente. Primero le dice que ya no será su nombre Jacob, sino que su nombre será Israel, tal como se lo había cambiado el ángel. Ahora le vuelve Dios a repetir esto y le vuelve a repetir las promesas. Le dice que el Señor es un Dios todopoderoso, que Él va a ser fecundo, se va a multiplicar, va a ser una gran nación, van a salir reyes y le va a dar toda la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac, será la descendencia también de él. Entonces Jacob va, toma un pilar en el lugar donde había hablado con él y derrama cierta libación, en una forma de derramar aceite que expresa adoración a Dios. Luego vemos que Raquel, que había sido la esposa de Jacob, la preferida, tiene otro hijo, ¿ya? Tiene un parto muy complicado. En el mundo antiguo los partos eran muy complicados y muy comúnmente, lamentablemente, sucedía esto que nos relata la escritura. El parto de Raquel se complica y ella finalmente muere, pero al morir tiene este hijo que le había llamado Benoni, pero que su padre le llamó Benjamín. Entonces Raquel es sepultada en el camino de Efrata, es decir, en Belén, y nuevamente ahí Jacob erige un pilar sobre su sepultura y este es un pilar de Raquel hasta el día de hoy, ¿cierto? Recordando, conmemorando a esa esposa que tanto amó, que era Raquel. Luego tenemos el pecado de Rubén. Rubén se acuesta con una de las concubinas de su padre, Bilhá, y nos da este capítulo los 12 hijos que Jacob había tenido, tanto de Lea como de Raquel, como de las concubinas. Nos da toda la lista de estos hijos. Termina este capítulo señalándonos la muerte de Isaac. En el verso 28 nos dice que Isaac vivió 180 años y expiró. Isaac murió y fue reunido a su pueblo anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. O sea, al final de su vida, nuevamente sus hijos se volvieron a reunir para este último momento. Como suele pasar, la muerte reúne a las personas. Podemos, hermanos, meditar de este capítulo las siguientes cosas. Primero es que Dios le había hablado a Jacob y le había dicho que vaya a Betel para que vaya allá, ¿cierto? Y adore al Señor. Y llama al pueblo a abandonar estos dioses, estos ídolos. Y esto nos dice que cuando nosotros nos encontramos con Dios, cuando nos vamos a encontrar con el Señor, tenemos que abandonar absolutamente todo. Y eso significa abandonar toda pecaminosidad, toda idolatría que hay en nuestro corazón. Como decía Juan Calvino, nuestro corazón es una máquina de hacer ídolos y por tanto tenemos que siempre estar abandonando. Y los padres, los esposos, son quienes deben ser ejemplo en el abandono de esa idolatría. Por tanto, deben hacerse llamado en sus familias y también deben preguntarse constantemente qué ídolos aún viven o habitan en tu corazón. ¿Te has purificado de tu pecado? ¿Qué es lo que aún permanece en ti? ¿Qué es lo que aún no muere en ti? ¿Qué es lo que aún no has abandonado? ¿Qué ídolo aún permanece en tu corazón? Vemos luego que Dios le aparece a Jacob para reafirmar su promesa y en esta reafirmación de la promesa está nuevamente el cambio de nombre, lo cual nos recuerda que cuando venimos al Señor, cuando venimos ante su presencia, cuando somos llamados por Él, hay un cambio de nombre, lo que significa es una nueva criatura. Jacob se ha convertido en una nueva criatura que ahora bendice, alaba y cree en las promesas que Dios le ha dado. Y por tanto, él confía en el Señor. Y hermanos, estamos en un mundo lleno de incertidumbre. Cualquier cosa en este mundo produce incertidumbre. Y es importante recordar siempre las promesas del Señor.
Siempre recordar esto. ¿Sabes que Dios es todopoderoso? ¿Sabes que Dios está guiando toda la historia? ¿Sabes que si eres una nueva criatura, Dios está trabajando en ti? ¿Sabes que eres parte del pueblo de Dios y que por tanto tienes herencia en Cristo? Todas esas cosas tenemos que recordarlas una y otra vez, hermanos. Son parte de las promesas de Dios. No solo a Jacob se le dio promesas, sino que también nosotros en el nuevo pacto, como hijos espirituales por la fe de Abraham, tenemos herencia en el Señor, y debemos creer y confiar en esas promesas que la Escritura nos relata. Pero también en medio de esas promesas y en medio de esa purificación de la idolatría, podemos ver en este capítulo mucho pecado y mucha tragedia. Podemos ver mucho dolor, y ese dolor, hermanos, es algo que vamos a enfrentar. Vemos la muerte de Débora, y si la nombra es porque Débora seguramente era alguien importante, la nodriza. También vemos la muerte de Raquel, la amada de Jacob. Fíjense cómo debe haber roto su corazón al haber perdido a esa mujer que tanto amaba. Vemos el pecado de su hijo Rubén, cómo había deshonrado su nombre. Hacer eso era un pecado terrible, horrible para el pueblo de Dios, y él lo había hecho. Y finalmente vemos la muerte de Isaac, su padre. Y esto nos muestra, hermanos, que Jacob en sus últimos tiempos, o en sus últimos años, como vamos a ver después en los siguientes capítulos, iba a sufrir mucho, y esto fue un golpe tras golpe, muerte tras muerte, pecado, 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 y muerte que llegó a su vida por medio de su descendencia. Y hermanos, tenemos que saber esto: en este mundo sufriremos. Saben, hermanos, que en este mundo enfrentaremos muchas dificultades. Sabemos que todos esos dolores que vamos a enfrentar son causa del pecado, son causa de que vivimos en un mundo caído, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde enfrentamos cosas que nos duelen, que nos hacen sufrir. Y vemos aquí a Jacob sufriendo mucho en este capítulo. Sin embargo, hermanos, hay que recordar que a pesar del dolor, el sufrimiento, el mundo caído, los pecados que veamos en otros o cercanos, en familiares, en hermanos de iglesia, en pastores, lo que sea, no deben alejarnos del blanco, que es Cristo. Cristo muere en la cruz del Calvario para vencer todo esto, para que no siempre sea así, para que no para siempre la muerte, el pecado, la maldad, la suciedad, la idolatría estén, sino que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario, ha resucitado para darnos justificación y esperanza. Y por tanto Jacob siguió adelante confiando en esas promesas que Dios le había dado, y nosotros seguimos adelante confiando en las promesas del Señor. El Señor trabaja en nosotros, el Señor va a regresar por su iglesia, el Señor va a juzgar todas las cosas, y debemos aprender a confiar en su palabra, en su evangelio y en su verdad. Que el Señor les bendiga.